Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 34. Lo vamos a leer, pero lo vamos a leer en algunas partes. Voy a hacer un alto. Pablo viene de un encuentro en Jerusalén, el concilio, y luego recibe una visión de parte de Dios para que entrara a Macedonia. Y allí lo que vamos a leer conecta dos historias. Una es consecuente con la otra y lo va a mirar en un momento. Nos encontramos entonces en el capítulo 16 de este libro y el verso 16 nos dice que mientras Pablo con su equipo iba a la oración, en ese equipo estaba Silas, Timoteo y quien escribe, el doctor Lucas. Mientras ellos iban a la oración, había una joven que salía a su encuentro, una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y todos los días, mientras Pablo, versículo 17, mientras Pablo iba a la oración con sus hermanos, esta joven vociferiaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación. Todos los días estaba ella diciendo eso y no era mentira, era verdad lo que el espíritu de adivinación que estaba en ella estaba declarando. Pero dice que había de tantos días, Pablo se sintió molesto y se volvió y dijo al espíritu, no a la joven, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que en aquel mismo momento el espíritu la abandonó. Ella quedó liberada. Sus amos, porque era un tiempo tiempo de esclavitud, ¿no? Donde se compraban a las personas, sus amos que tenían ganancia porque era alguien que adivinaba y la gente venía y consultaba, cosa que usted no debe hacer si cree en Dios. Entonces se quedaron sin el negocio. Viendo pues que el negocio se le había acabado, entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y dice que todo el pueblo se agolpó y los acusaron de enseñar costumbres que ellos no tenían. La Biblia dice, el verso 22, que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Era una forma de castigo que se usaba en aquella época. Después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel. Y le dijeron al carcelero, versículo 23, que los guardase con seguridad. Y él los metió en el calabozo, el último calabozo de esa cárcel, el de más adentro, el más sucio, el más húmedo, el más apartado. Ahí estaban ellos. Y les aseguró, dice el verso 24, los pies en el cepo, que era un instrumento de madera que se le colocaba a los pies a los presos. De esa forma aseguraban que no podían escapar. Pero ese cepo creaba una presión en la parte allí de los pies, las piernas, una presión fuerte y causaba heridas. Así que no era nada cómodo estar allí en esa prisión oscura, húmeda, solitarios allí, encarcelados en el piso, y de esa manera ellos estaban allí, Pablo y Silas. Pero se quejaron ellos. Yo creo que usted y yo no hubiéramos quejado. Para ser honesto, yo me hubiera quejado. Si Dios me envía a predicar el evangelio, ¿qué hago yo aquí? A lo mejor le hubiera dicho eso. Vamos a ser honestos.
pero ellos no se quejaron. Dice el verso 25 que es a la medianoche, ellos orando, Pablo y Silas, luego cantaban himnos a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y los presos los oían. Es decir, la alabanza, el tono de la alabanza era tan elevado que los presos lo oían, porque recuerde que ellos estaban en el calabozo último, más adentro. Así sería la manera en que Dios estaba siendo glorificado en ese momento, que la voz de estos hombres de Dios se oía por toda la cárcel. Ellos que estaban bajo la situación más intensa e incómoda, ellos estaban cantando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y los presos oían lo que ellos cantaban, y en lo que cantaban sabían que estaban entonando una alabanza a un Dios desconocido. Y esa era la situación que se nos presenta. Por eso digo que no puedes cortar la narrativa que comienza en el verso 16 y cerrarla con el episodio de que la joven es liberada. Ayer le decía a un evangelista eso. La mayoría de ustedes, cuando predican acerca de este episodio, hablan solo de la muchacha que fue liberada, y eso le encanta a la gente, que se hable de liberación de demonios. Pero la narrativa va más allá. Por eso la historia que sigue a continuación está muy conectada a lo que sucedió antes. Es decir, me refiero al momento en que Pablo libera a la joven y las consecuencias del resultado de esa liberación. Ellos son encarcelados, metidos en prisión, como dije, y entonces allí ocurre un fenómeno sobrenatural. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No un sismo de baja magnitud. Un gran terremoto. De la manera tal fue ese terremoto, de tal manera que dice la Biblia, verso 26, que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y al instante se abrieron las puertas. Gloria a Dios. Todas las puertas de la prisión se abrieron. Bendito sea el nombre del Señor. Las cadenas de Pablo, que estaban atados también en las manos, se cayeron. Los cepos de los apóstoles se abrieron. Todo se abrió ante el poder de la alabanza del Señor. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios hace grandes cosas. Todo fue sacudido, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y el carcelero, por supuesto, despertando, verso 27, con aquel terremoto, ¿quién no va a despertar? Él estaba allí, en la cárcel, estaba en la oficina administrativa. Abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque la ley decía, si usted me deja escapar un prisionero, usted va a correr con su vida. Así que el carcelero dijo, yo estoy muerto. Todos se han escapado, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, verso 28, clamando a gran voz, dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo me imagino que Pablo sabía que los presos se iban a escapar, sabía la ley, si estos hombres escapan, este hombre va a ser muerto. Y con esa autoridad de Pablo, imagínense, Pablo le dijo, ¡hey! ¿Para dónde van ustedes? Ustedes están aquí por una situación que tienen que pagar. Así que ninguno se me va de aquí. Los únicos que se van de aquí son Silas y yo. Ustedes se quedan aquí. Y todos se quedaron. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Pablo sabía
las consecuencias que venían si se escapaba un solo preso para ese hombre. Y dice la Biblia, verso 29, que el carcelero, precipitándose, en verdad, temblando, se postró a los pies de los apóstoles. Hizo una pregunta, que es la pregunta que nos hacemos antes de recibir al Señor. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es contundente. Versículo 31. Ellos dijeron, Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Los volvió a encarcelar, le volvió a colocar el cepo. No. Versículo 33. Les lavó las heridas y enseguida, el curso de discipulado fue intensivo. Enseguida se bautizó él con todos, dice el verso 33, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, ahí su propia casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o a Dios. Usted se da cuenta, como dije al principio, que las dos historias están conectadas. Está la historia de una muchacha que fue liberada de una posesión demoníaca, pero está otra historia de un hombre que estaba a cargo de una prisión y que Dios se glorificó de una manera increíble, y toda su gente, él y toda su familia, reciben el Evangelio. Ahora, vayamos entonces a conectar algunos principios y aplicación que son importantes, porque las historias están allí no solamente para ser interesantes, sino para ver qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros. ¿Qué nos enseña? Bueno, algunas cosas que podemos tomar en cuenta. Primero, que la predicación del Evangelio en algunas partes tiene un alto costo. Un alto costo. Yo creo sinceramente que Pablo sabía que si él liberaba a esa joven de primeras, todas las consecuencias iban a venir. Por eso Pablo se toma su tiempo. Dice la Biblia que esta joven por algunos días estaba constantemente señalando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos les anuncian el Evangelio de salvación. Y Pablo tranquilo. Y me llama la atención porque por lo general esto es lo que se insiste, en la liberación. Pero la historia no se queda allí. La historia avanza y llega a un punto crítico, un clímax que tiene que ver con una liberación mucho más extraordinaria. Así que tenemos en el escenario, mis hermanos, dos historias conectadas, pero note el contraste de la cosa. Una joven que es liberada de un demonio y otro hombre que es liberado no de un demonio, posiblemente tenía muchos demonios, es liberado del poder del pecado. Gloria a Dios. Es interesante que cuando los apóstoles van de camino a predicar el Evangelio y regresan y Jesús les pide informe, ellos dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre.
¿Cuál fue la respuesta del Señor? Gócense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿En qué tienes que gozarte tú, hermano? En que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. En que tú has sido salvado. Y si no has sido salvado, hoy es el día de salvación. Amén. La otra cosa es que el evangelio tiene que ser predicado y creído. Predicado y creído. No podemos decir, yo escuché el evangelio solamente. Yo tengo que creer al evangelio que yo escuché. Amén. No nos sirve decirle a Dios, Señor, yo he escuchado el evangelio, yo he escuchado la palabra, yo voy a la iglesia todos los domingos a escuchar la palabra. No le sirve a Dios esa parte, sino que el evangelio tiene que ser creído. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El evangelio tiene que ser creído. Si usted escucha el evangelio, si usted lee la Biblia y usted no se convierte al Señor, usted se convierte en un religioso. Y puede ser o caer incluso en el engaño de creerse cristiano cuando en realidad no lo es. El evangelio, otra vez, tiene que ser creído. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo. A mí me llamó una vez la atención que yo predicando aquí en la iglesia, el hermano Fran pasó al frente. Y creo que Luisa lo veía. Pero Fran me dijo, yo quiero estar bien seguro que yo soy del Señor. Gloria a Dios por la vida de Fran. No es que él estaba dudando de su salvación. Sino que él quería estar seguro de que él era del Señor. ¿Verdad, hermano Fran? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar seguros de que somos del Señor. Amén. Así que el evangelio tiene que ser creído. Observe dos liberaciones distintas. ¿Cuál de las dos fue mejor? La del carcelero. Porque la joven fue liberada, ciertamente. La joven, ese espíritu que la atormentaba, que la controlaba, fue echado fuera por el poder de Jesucristo. Pero no se nos dice más nada acerca de ella. No se nos dice si ella creyó en el Señor o no creyó. Tampoco estamos seguros si ella dejó su pecado y volvió otra vez a su pecado. Y el espíritu que la atormentaba, ahora, como dice la Biblia, vinieron otros peores y ahora era más prisionera del mismo infierno. La Biblia no nos asegura qué pasó con ella. Ojalá haya creído en el Señor y haya seguido la vida cristiana. Pero lo que sí estamos seguros es que hubo un hombre con su familia que se entregó a Jesucristo. De eso sí podemos decir. De eso sí podemos dar gloria a Dios, que la Biblia muestra que el evangelio llegó a la vida de un hombre que era torturador y ahora en el poder del evangelio fue cambiado. Dice la Biblia que después que se convierte al Señor este hombre, tomó a Pablo, tomó a Silas, verso 33, en aquella misma noche les lavó las heridas. El torturador ahora se convierte en un sanador. El enemigo del evangelio ahora se convierte en un hermano en la fe. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Cuando llega a alguien, transforma la vida, comienza a transformarlo desde adentro hacia afuera. No sirve un evangelio de afuera hacia adentro. El evangelio transforma de adentro hacia afuera. Aquellos que pretenden vivir un evangelio de afuera hacia adentro, sencillamente a la larga se convierten en religiosos porque no hay poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo trabaja del corazón hacia afuera. Hay gente que dice, quítate esto, quítese aquello, póngase esto. ¿Y qué me sirve a mí eso si Cristo no ha transformado mi corazón? ¿De qué le sirve a esa persona? Quítate, ponte, si Cristo no ha transformado su corazón. Podrá estar algún tiempo, en verdad, tratando
pero al final claudica. Porque el evangelio no se trata de ponte o quita. El evangelio se trata de una persona llamada Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día se levantó dentro de los muertos con poder y ofrece vida eterna. Alabado sea su nombre para todo aquel que cree en Él. Así que Cristo no solamente entró a esa fosa, a ese sepulcro para morir. Cristo resucitó para entrar a la vida de las personas. Y quiere hacerlo todos los días. Dos liberaciones distintas, pero ahí vemos los resultados. Otra cosa importante que debemos recordar, vaya conmigo a Hechos 16, 31, perdón. Mantenga allí la lectura, porque esto se nos olvida muchas veces. ¿Le sucede a usted? Posiblemente. Espero que no le suceda. Pero esto se ha tomado como un mito. Yo lo llamo un mito evangélico que hay que derribar en las iglesias. Porque, ¿qué te dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mis hermanos, esa no es una promesa incondicional. Eso no es algo que yo puedo decir. Mis hijos están bajo la promesa. ¿Cuál promesa? No, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se ha tomado como una promesa incondicional, pero eso no es una promesa incondicional. Usted podrá decirlo, pero no lo es. Usted podrá declararlo, pero no lo es. No, mis hijos están bajo la promesa. Mire, hermano, escuche lo siguiente. Vea, por favor, el verso 32, para que lo vea mejor. Y le hablaron la palabra del Señor. Pablo y Silas le hablaron, le predicaron el evangelio al carcelero. ¿Y a quiénes más? A toda la familia. ¿Lo ve? Y dice que ellos respondieron al evangelio. Todos fueron bautizados. ¿Y por qué fueron bautizados? Como una señal externa de que realmente habían respondido al evangelio. Usted podrá decirlo, usted podrá atesorar eso como una promesa, pero usted tiene que predicarle a sus hijos. Amén. Usted tiene que predicarle a su esposo, usted tiene que predicarle a su esposa, usted tiene que predicarle a sus nietos. Si usted no hace eso, no es eficaz. Usted tiene que hacerlo. Hablarle a los suyos de Cristo. Porque si no, usted se queda solamente con el mito. Mis hijos están bajo la promesa. La salvación es individual. Cada uno tiene que recibir a Cristo. Yo no soy garantía para mis 3 hijos. Cada uno de ellos tuvo que haber recibido al Señor Jesucristo. Y eso sucede porque muchas veces esto se ha enseñado y se ha deformado. Entonces, los jóvenes de las generaciones de las iglesias, ellos asumen esto como una verdad. Mi papá, mi mamá es el pastor, la pastora, el diácono, la diaconisa. Entonces ellos creen que tienen un blindaje espiritual, que están seguros porque sus padres son cristianos. Eso es un gran error. Tienes que entregar tu vida a Cristo. No, yo nací en el Evangelio. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te dice a ti que tú naciste en el Evangelio? ¿Quién te lo dijo? No, porque yo desde el vientre de mi madre estaba bajo la promesa del Señor. ¿En serio? Y porque yo nací en un hogar cristiano. ¿En serio? ¿Eso es lo que te hace a ti salvo? Son mitos. Cada uno tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si no, no sirve esto. No funciona el Evangelio. Yo estaba en el centro misionero pastoral de formación hace unos años
y se nos encomendó, y creo que se lo conté, fuimos a evangelizar unos pueblos y llegué a casa de una jovencita, salió como 15, 16 años, y ella decía, yo nací en el evangelio. Y yo la quedé mirando y le dije, ¿en serio? Qué bueno. ¿Tú puedes decirme qué es el evangelio para ti? No alcanzó a decirlo. Y le dije, tú tienes que entregar tu vida a Cristo, porque eso es un mito. El que tú hayas nacido en un hogar cristiano no te garantiza que tú seas cristiana o cristiano. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Y eso tenemos que hacerlo siempre, siempre. El evangelio transforma. Amén. El torturador ahora se convierte en el sanador. El enemigo ahora se convierte en hermano de la fe. Y es posible, mis hermanos, no lo puedo asegurar, pero es posible que esa visión del varón macedonio, nótese, Hechos 16, versículo 10, estoy regresando hacia atrás. Bueno, ya regresando hacia atrás es redundante, ¿no? Estoy regresando. Verso 10 dice, cuando vio la visión, Pablo procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba que les anunciemos el evangelio. Porque ¿cuál fue la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la primera ciudad con la cual, en la cual Pablo llega es Filipo, porque es la primera ciudad para ese tiempo de la provincia de Macedonia. Así que Filipos, algo sucede cuando el evangelio llega a un lugar. El evangelio sacudió allí los cimientos de una cárcel en Filipo. Ciertamente hubo oposición fuerte al evangelio, pero lo que me llama la atención es esto. Posiblemente esa visión del varón macedonio que tuvo Pablo se tradujo en la liberación de un hombre y de su familia, porque para allá fue que Dios los envió. Y esto es importante recordarlo, porque a veces nosotros nos entretenemos en los detalles menores. ¿Cuáles son los detalles menores? Liberación de demonios, sanidad, milagros y otras cosas. Estos días me preguntó alguien, hablando del evangelio, la Biblia dice que el Señor afirma que cosas mayores haríamos nosotros. Y me preguntó, pastor, ¿cuál cree usted que son esas cosas mayores que haríamos nosotros? Y yo le dije, bueno, para darte una respuesta, tengo que hacerte también una pregunta. Si yo echo fuera un demonio por el poder de Cristo, y sucede, si yo oro por alguien y recibe sanidad, si yo oro para que suceda un evento extraordinario y Dios por su gracia me concede que suceda, te pregunto, ¿esas son cosas mayores a las que hizo Cristo? No, Cristo hizo eso. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Cristo echó fuera demonios. Cristo liberó a los enfermos. Cristo hizo milagros. Así que si en ese orden alguien se mueve, tú no puedes decir que está haciendo cosas mayores a las que hizo Cristo. ¿Lo ves? Porque esas las hizo el Señor. Pero el Señor aseguró cosas mayores así harían ustedes. Entonces tenemos que la pregunta es legítima. ¿Cuáles son esas cosas mayores que tú y yo haríamos? Para entenderlo, tienes que volver a mirar Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Óigame, las cosas mayores que haríamos nosotros en el nombre del Señor es que por el poder del Evangelio, al predicar el Evangelio, muchos vendrían a la salvación. Y este milagro es mayor que cualquier otro milagro que pueda suceder en la vida de una persona. Por eso Pablo aquí, el punto clave es entender lo que Pablo hizo. Pablo sabía que si él dejaba escapar a esos presos, no iba a haber conversión en la vida de un hombre, no iba a haber conversión en la vida de una familia. Pablo estaba bien enfocado cuál era su trabajo. Y esto la iglesia lo olvida. Ayer estaba hablando con un evangelista, me estaba tomando un café con él y se lo recriminaba. Sabes, ustedes los evangelistas se quedan con la historia de la mujer que fue liberada de un demonio de adivinación. ¿Por qué no continúas la historia y muestras el poder del evangelio transformando la vida de un hombre torturador en una cárcel? Un hombre asesino. Porque ese era un asesino. Tenía la libertad de maltratar a los presos, de herirlo, de vejarlo, de atormentarlo. Ese asesino, ese hombre sin Dios se convierte al poder del evangelio. Él y toda su familia. Esa es la clave de este episodio que conecta al otro episodio de la mujer que fue liberada. Por eso digo, mayor poder hubo aquí en esta demostración de Dios, no en el demonio que salió de la joven, sino en el poder de Dios siendo derramado en la vida de esos hombres. Y creo también en la vida de esos prisioneros. Porque me llama la atención que las puertas se abrieron y las cadenas de ellos se abrieron. ¿Y qué estaba tratando el Espíritu Santo de mostrar? Que estos hombres, gloria a su nombre, quedaban libres por el poder del evangelio de la vida del pecado. Sí, podían otra vez estar prisioneros en esa cárcel, pero sus corazones, sus espíritus, ahora eran libres, sueltas las cadenas espirituales de esa vida pecaminosa. Gloria al nombre del Señor. Este es un enfoque que la iglesia tiene que volver a recordar. Hoy en día existe mucho entretenimiento, pocas conversiones. Mucho entretenimiento. Y es lo que la gente quiere ver. Pocas conversiones. Y Dios nos ha llamado predica el evangelio. El mensaje, el encargo a Timoteo que Pablo le dio. Timoteo, ya yo estoy listo para partir. He cumplido mi ministerio. Usted le encarezco delante de Dios. Y esa palabra es fuerte, te encarezco, es decir, te pongo a cara delante de Dios, del Dios que te salvó, del Dios que te llamó, que un día tú vas a tener que rendirle cuenta de tu ministerio. Predica el evangelio, Timoteo, predica a tiempo, afuera de tiempo, no importa. Predica siempre el evangelio. El evangelio tiene que ser predicado en la vida de la iglesia y fuera de la iglesia. Es algo que tenemos que recobrar en los últimos tiempos como discípulos del Señor. Hermano, no hay mayor gozo, y con esto termino. No hay mayor gozo para una iglesia cuando alguien se convierte al evangelio. La Biblia asegura que hay gozo en el cielo cuando un hombre es liberado de los demonios. Cuando sucede un milagro, los ángeles se gozan. No, pero la Biblia sí te dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la iglesia no puede perder ese enfoque. Y usted lo sabe por experiencia.
Hermano, ¿por qué muchas veces tú estás sobrecargado espiritualmente? ¿Por qué muchas veces tú estás como que la vida cristiana perdió su enfoque? Porque has dejado de predicar el evangelio. Pero cuando usted predica el evangelio, usted mantiene el gozo. Y cuando usted ve que alguien se arrepiente, hay gozo, no solo en el cielo, en el corazón de usted. Ese es el mayor gozo. Estas dos historias están allí conectadas para hacernos recordar lo que debe hacer la iglesia. Sí, está bien, no lo niego. Los detalles menores, está bien. Sanidad, liberación, etcétera. Pero los detalles mayores son mejores porque conducen a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, damos gloria y alabanza por tu nombre. En la mañana de hoy queremos alabar tu nombre, Señor, y agradecerte por tu palabra. Ayúdanos a no perder este enfoque. Tú dices en tu palabra que recibiríamos ese poder para ser testigos presenciales de un acontecimiento único en la vida del ser humano, que por el poder del Evangelio, una vida es liberada del poder de la muerte al poder del reino de Dios. Una vida es liberada de una vida sin propósitos a una vida con propósitos eternos. Una vida es sacada de la prisión del pecado, del poder de Satanás, al poder del Evangelio glorioso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no perder ese enfoque para tu gloria y para tu alabanza. Y hago un llamado a los amigos que están aquí. Hoy es el día de salvación. Abra su corazón a Cristo y crea a este Evangelio. Que el Señor les bendiga.